Ya bueno, ahí está grabando. Eh, ya, bueno, para hacer para abordar la pregunta 3, que sería esto, les dicen lo siguiente, como que el orden de las preguntas para ir orientando los pasos que tienen que ir siguiendo. Por ejemplo, el primero dice, determine la radiancia efectiva sobre el módulo a cada hora de operación. Los segundos, determinar la temperatura alcanzada por el módulo. Y el tercero es determinar la energía total. En el fondo, la pregunta eh, es calcular la energía total entregada por los arreglos de los módulos de paneles solares. Entonces, el orden de estas preguntas es para que vayan haciendo eso. Primero es calcular la irradiancia efectiva sobre un panel solar, luego calcular la temperatura que tienen los paneles solares, luego configurar un arreglo de 10 paneles solares. Y para último, es que sería la pregunta final, y es la pregunta como que en el fondo importa, es calcular la energía total del sistema. Eh, y cómo termina la pregunta en sí es con el tutorial 3, pero el último punto. Creo que apreté el tutorial 2. Este, el tutorial 4. Sería el tutorial 4. Y sería lo último. Ya cuando nosotros revisamos el tutorial 4, hay un montón de cosas que hay que hacer para poder llegar a la última parte, que sería, por ejemplo, graficar una curva eh, IV de corriente voltaje. Por ejemplo, para solo hacer ese gráfico hay que desarrollar o preparar todos estos puntitos. Condiciones de operación, irradiancia sobre el módulo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Camilo, ¿Sí? ¿estás compartiendo pantalla? Oh, sí, ya ahora sí. Perdón. Ya bueno, Decía, ahora sí. Eh, bueno, todo lo que había comentado en general no necesitaba compartir pantalla, pero hubiese sido mejor si les iba guiando la pregunta. Bueno, entonces, lo que les decía era, para hacer un gráfico curva y V de un módulo, de un solo módulo, tienen que desarrollar todos estos pasos. Calcular las condiciones de operación, calcular la irradiancia sobre el módulo, pero la irradiancia efectiva, o sea, en el fondo evaluar esa ecuación que está ahí, calcular la temperatura del módulo. Estos son parámetros de operación, cuáles son las condiciones en las que va a estar operando el módulo. La caracterización de la curva, que en el fondo es usar esos parámetros para poder determinar la corriente y todas esas cosas, todas estas propiedades de un panel solar y luego hacer el gráfico. A lo que ustedes le están preguntando específicamente en la tarea es desarrollar todos esos pasos, pero llegar hasta este punto de acá, hasta la caracterización de la curva IV. ¿Por qué? Porque acá hay una función que se llama, eh, que tiene ese nombre, curveinfo, que en el fondo es aplicar esta función, ¿ya? Y para esta función hay que entregarle todos estos parámetros, que les voy a ir mostrando cómo obtenerlo. Pero ¿qué es lo que nos entrega esta función? Primero, entrega la corriente de cortocircuito del panel, entrega el voltaje en circuito abierto, la corriente en punto medio y máxima potencia, etcétera, etcétera. Y este punto de acá, esta variable, es la potencia en el punto de máxima potencia, el PM. ¿Ya? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, calcular cuánta energía total ha acumulado ese panel solar, solamente tengo que tomar esta tabla, seleccionar esa columna que está asociada a potencia y sumar, porque esa es la potencia generada por cada hora. Entonces, si yo tengo, no sé, una tabla con 20 horas y quiero la energía total capturada en esas 20 horas, tengo que enfocarme en obtener esa columna y luego sumar cada uno de los puntos. Por ejemplo, acá entrega cómo hacerlo. Ya una vez que yo tengo la curva, que tengo esta tabla, solamente con este parámetro ya es más que suficiente para poder determinar cuánto es la energía total entregada por el módulo. Ahora, ¿por qué parto por aquí? Porque todos estos pasos son un poquito enredados de ir desarrollando. Entonces, lo importante es que una vez que sigan el tutorial
Si les queda alguna duda, tienen que solamente ir siguiendo los pasos, ¿ya? Del tutorial. Ahí vamos a ver bien todas las funciones que hay, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero este es el objetivo, determinar esta columna y a partir de esa columna poder sacar la energía total almacenada por el colector. Y todo el resto de pasos de las preguntas son estos pasos que están aquí para ir desarrollando ¿cómo se dice? Ir preparando esta tabla. ¿Se entiende? Sí, un poco. Ya. En resumen, nos tenemos que enfocar solamente en llegar a esta tabla. Luego pueden ir ordenándolo como para la tarea. Pero la tarea está dividida en tres puntos. Sí, acá está. Ya. La pregunta uno es sacar la radiación efectiva sobre un módulo. ¿Ya? Esa es la pregunta uno. Y tiene esta condición que ahí la vamos a ver en el tutorial, porque también sale en el tutorial. Luego, determinar la temperatura alcanzada por el módulo. ¿Ya? Y por último, es determinar la energía generada por 10 módulos. Ahí hay que hacer una reglín, pero también eso aparece en el tutorial. Y luego es calcular la energía total generada, que es lo que les estaba diciendo de este último punto, este de acá. Al sumar esa columna, todos los parámetros de esa columna, para la tabla que tienen que armar, van a poder obtener la energía total. ¿Ya? Entonces, primero, la pregunta uno del, de la tarea es obtener las condiciones de operación, ¿ya? Las condiciones de operación de condiciones ambientales, la irradiancia solar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esa es la pregunta uno. Entonces, hasta ahí, si ya hicieron la pregunta uno, ya no debiesen tener problema. La pregunta 2 es la irradiancia sobre el módulo, pero debido a que el módulo tiene un ángulo de inclinación que lo da la pregunta, o sea, esto no, las condiciones no son las ideales, etcétera. El sol se va moviendo, entonces cambia la eficiencia, etcétera. Tenemos que considerar esas, esas condiciones de que va a ir variando el sistema a medida que va pasando el tiempo. Ya entonces, acá lo primero que nos dice es que tenemos que determinar cuál es el ángulo cenital y el ángulo azimutal. ¿Ya? Eso también viene de la pregunta uno. La parte donde es principalmente determinar las posiciones solares con respecto al objeto que están estudiando. En el fondo es medir la irradiancia solar. Con esta función que dice A o I, les va a entregar en base a estos parámetros que aparecen en la pregunta uno cuáles son los ángulos solares con respecto al objeto. Y por ejemplo, acá supuso un intervalo de evaluación de 4 horas. Estos son 4 horas de operación. Ya, eso sale de acá al inicio. También le entrega el ángulo de estos ángulos que aparecen en la pregunta uno. Entonces, con eso determina las posiciones solares y luego ya lo entrega a esta función pdelit.irradiance.aoi y le tenemos que entregar en ese esquema esos parámetros. ¿Qué nos entrega? Nos entrega un arreglo con estos cuatro valores. Esos cuatro valores sería la irradiancia sobre el módulo en estas 4 horas de operación. ¿Ya? Entonces, a este gráfico le agregamos otra columna que sería hoy y serían los ángulos, o sea, la irradiancia, no, miento, los ángulos solares en estas cuatro posiciones. Entonces, ¿de qué nos sirve eso? Que tenemos los ángulos de incidencia y como tenemos la irradiancia en estos factores, podemos aplicar esta ecuación que está aquí, que es la ecuación para corregir el ángulo, eh, calcular la irradiancia efectiva sobre el panel. ¿Ya? Tenemos esto. Y ahí calcula esa irradiancia efectiva. Ahora, acá hay que agregar una condición, ¿ya? Eh, Porque en algún momento, por ejemplo, acá esto puede llegar a medir más de 90 grados, pero es por una definición. Entonces, lo que les dice acá es que tienes que agregar una condición
de que eh, para para esta condición de que el ángulo sea mayor a 90 grados, tenemos que evaluar que esto sea cero. O en el fondo, eh, evaluar esta función solamente cuando se cumpla que el ángulo sea menor a 90 grados. Ahí tienen, hay formas de hacer eso. Pero es una condición, si no les va a dar en algún momento un error y da feo. ¿Se entiende? Sí, Pero eso en primera instancia para determinar los ángulos, o sea, la irradiancia solar efectiva. ¿Se entiende? ¿Alguna duda hasta ahí? todo perfecto. Ya. Entonces ahora vamos a ver esto de temperatura de celda. Déjenme revisar una cosita. Voy a dejar de compartir pantalla momentáneamente, pero es para ver si se me pasa algún detalle o estamos bien. Mm, Camilo, una consulta. sí, sí. Para la irradianza, ¿está bien como dejarlo como arreglo o hay que sacar, no sé, como un promedio de cuánto más o menos es la irradianza? No, no, al de operarlo como un arreglo les va a entregar un arreglo de valores. Después lo pueden graficar. Porque después lo tienes que evaluar esa irradiancia Ah, efectiva ya, en ya. cada hora. Perfecto. Ya. Dame un segundo, estoy viendo que parece que olvidé un detalle. Ya, dame un segundito. Ya, ya, ahora sí, vuelvo a compartir pantalla. Ya, entonces, eh, ahora partimos con esta parte ya de temperatura de las celdas. Ahora, acá hay un detalle al que tengo que volver, que es el primero, que acá nosotros determinamos la irradiancia efectiva sobre un panel solar. Y previo a eso, que es para la siguiente pregunta, tenemos que elegir un panel solar. Ya en el enunciado del ejercicio de la tarea 3 eh, nos entregan datos de colectores y de módulos fotovoltaicos. Está esto, Mitsubishi modelo tanto. Ya nos dan estas posiciones, son los inputs que yo les decía del enunciado de la pregunta. Entonces, ahora, ¿cómo? Si ya tenemos la irradiancia efectiva sobre un módulo, ahora, ¿cómo? O sea, y esa irradiancia ya va a generar un efecto, va a calentar el panel esa irradiancia la va a poder convertir en corriente, etcétera. Pero cada panel tiene una configuración distinta, entonces dependiendo del modelo, vamos a tener una temperatura eh, para cada hora distinta. Entonces ahora la pregunta es, bueno, ¿y cómo determino el modelo? Entonces, lo primero es venir a la primera parte del tutorial 4, que es la selección del módulo. Y acá da esta función, EdSystem. ¿Ya? Eh, ¿Qué hace este módulo? Este módulo interactúa con esta biblioteca y esta biblioteca tiene muchos parámetros conocidos de paneles solares. Entonces, lo primero, ¿cómo llamo a esa biblioteca? Al tiro, pb-módulo-db, pbsystem, bla, bla, bla. Y lo importante es esto de acá. Hay distintas bibliotecas, ¿ya? Entonces podrían buscar qué otra biblioteca está tabulada para esta función y ponerla. La que entregó el profe por defecto es esta, SecMop, porque es una empresa que hizo un seguimiento a muchos paneles solares y armó esta tabla.
Entonces, dependiendo del modelo de panel solar, yo puedo obtener todas sus características, qué tipo de tecnología usa, si es bifacial, dimensiones, etcétera, etcétera, y tiene mucha información de los paneles solares. Entonces, cuando yo opero esta función y opero esta función de acá, de pdmódulo.t, esta t es para transponer esta tabla. Entonces, esta tabla inicialmente es eh, los datos en las filas, los nombres de los paneles en las columnas. Y acá hago una transpuesta de esa tabla, al apretar Get va a aparecer de esta forma, entonces ahí ya tenemos los datos, el nombre de los paneles en la fila y los parámetros en las columnas. Ahora la pregunta es, bueno, tengo todos estos parámetros. Acá sale una descripción de toda la información que les entrega esa tabla. Son muchos parámetros. ¿Ya? Entonces ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo elijo un panel específico? Opero esta función de acá. pd módulo db.t de la transpuesta, punto index, que es para ingresar un nombre, y lo que va a hacer esta función en el fondo de esta tabla que está acá arriba, buscar el modelo específico y luego va a printear la información completa. ¿Ya? Eso en el fondo va a ser. Entonces acá tienes que operar estos códigos y van a obtener la información del modelo. Eh, y van a llegar a esta tablita. Por ejemplo, así es como una forma de llamar ese modelo completo. Entonces, por ejemplo, ustedes ya tienen el nombre completo del, ¿cómo se dice? De la tarea, o sea, denme un segundo, mejor se los voy a mostrar. Y ahora sí. Entonces, siguiendo los pasos que yo les había dicho, tenemos esta tabla. Esta tabla tiene un conjunto de nombres de paneles solares. Y con esta línea de acá, a esta tabla completa, corchete, le solicito toda la información de este, ¿cómo se llama? Del panel solar específico que les da el enunciado, que es ese de acá. Mitsubishi modelo tanto. Ya, si lo entregan en este esquema, no sé, no es este sí. Con este formato ya tienen la, la información del módulo. Entonces, una vez que tengo la información del módulo, ¿qué es lo que me entrega? Todos los parámetros que le había dicho antes. Entonces, ahora podemos ir a la temperatura de la celda. Entonces, ¿cómo opero esto? Esta es la ecuación que gobierna este código. La temperatura del módulo es tanto, eh, y depende de la temperatura ambiental, etcétera. Entonces, para ir calculando la temperatura por cada momento que pasa, necesito un intervalo de tiempo, la irradiancia efectiva, eh, esto es una irradiancia de referencia y bueno, se calcula. Ya. Eh, Todo eso lo implementa esta función que está acá, SAMSET, ya, que viene en este módulo, pdli.temperatura. ¿Sí? Y tenemos que tener estos parámetros, irradiancia efectiva, que eso es lo que calculamos anteriormente, la temperatura del aire, la velocidad del viento, estos parámetros, delta tiempo y radiancia de referencia, que acá hay que setearla que es en 1000 por defecto. Ya, entonces, hay que obtener los parámetros del módulo
Entonces, acá tenemos que sacar esos parámetros desde aquí. Importamos la librería pblib temperatura, importamos temperatura model parameters, eh, sacamos esto específicamente de SAMP, siguiendo los pasos. Bueno, y todos esos son formas de obtener los parámetros, siguiendo como el tutorial. Entonces, ¿cómo lo usamos? Tenemos la temperatura del aire, la velocidad del viento, eso lo sacan de las condiciones ambientales. Eh, la irradiancia de referencia ya saben que está seteada en un valor específico. eh, y bueno, operamos de esta forma la función. pblib.temperatura.samcell, que es la función que yo les decía, eh, la irradiancia efectiva, temperatura del aire, velocidad del viento, parámetros, que es lo que obtienen siguiendo estos pasitos, y le entrega la temperatura para cada momento de, de la tabla que están estudiando. Recuerden que tienen que setear en un inicio la cantidad de horas que van a operar. ¿Sí? ¿Se entiende? Y yo me perdí con algo, o tal vez escuché mal, pero en la pregunta eh, dice alcanzar o sea, determinar la temperatura de cada módulo, pero eso entrega la temperatura de la celda. ¿De todos los módulos? O sea, ¿O esto se va a refiere a sacar de módulos? A ver, ¿es si en la pregunta hay que sacarla de todos los módulos o de uno solo? De todos los, o sea, determina la temperatura por cada módulo. A ver, yo entiendo acá que es para, o sea, si son 10 módulos que están en paralelo, espera, no me acuerdo cómo están configurados los módulos. Pero en teoría yo asumiría que la temperatura es constante, va a ser la misma temperatura para los 10 módulos. Ya. Creo que sí. Ya, ya, ya. Sí. Y con eso estaría listo. Claro. Entonces se calcula la temperatura Gracias. alcanzada con esos pasos, con esos. Bueno, lo siguiente es, acá dice, determina la energía eléctrica generada por los 10 módulos en cada instante del día. Eh, a ver, acá que esto diga que entregan la máxima potencia para cada momento significa que eh, están como cumpliendo la máxima eficiencia. Esto sería un caso ideal, ¿ya? Esto creo que este es un tracker que están haciendo que los paneles empiecen a rotar siguiendo la posición del sol, si no me equivoco. Si alguien sabe más de paneles solares, me corrige. Pero eso mejora la eficiencia. Entonces, ¿por qué dice esto? Porque el método que está anunciado acá en el tutorial, eh, para poder calcular esa, esa energía, está utilizando o se calcula sumando la máxima potencia. Ya, potencia en punto de potencia, o sea, potencia en punto de potencia máxima o MPP. Si no nos dijeran que eso es así, habría que considerar una baja de potencia para cada uno de estos sistemas. Eh, pero bueno, acá consideran el máximo. Hay formas de calcular cuál es la pérdida de eficiencia, en este momento no estoy muy seguro de eso. Sé que se puede hacer. Ya, en fin. Eh, ahora, la pregunta es, en el fondo, ¿cuánta corriente se puede, o sea, cuánta energía se puede generar con estos paneles? La pregunta apunta a que podamos obtener esta curva de información eh, para los sistemas. ¿Ya? Em, entonces, una vez que ya obtenemos la temperatura, hay que seguir y determinar los parámetros de operación. Denme un segundito, tengo que revisar una cosa y vuelvo a compartir pantalla. Mientras tanto, ¿tienen alguna pregunta así del,
eh, de la tarea, así, de lo que hemos estado viendo ahora. Yo no por ahora. Ya, ya. Entonces, dame un segundito. Creo que me falta un dato. Ya, bueno. Ya, entonces. Ya, ahí sí. Ya. Entonces, parámetros de operación. Bueno, acá le explican cuáles son los parámetros de operación. Eh, en el fondo, es todo lo que vamos a ver aquí es para obtener estos cinco: la corriente de fotoinducida, la corriente de saturación, resistencia en derivación, resistencia en serie, factor bueno, de esto, del diodo. Entonces, en el fondo es lo mismo que hemos estado haciendo antes. Usamos PDLib y acá la función que vamos a entregarles es esta: system.calcparams, que en el fondo es para calcular parámetros. Sé que creo que viene del nombre de la biblioteca que están usando. O sea, claro. Ahora, ¿qué es lo que hay que entregarle? Fíjense que acá les pide lo que calculamos en la pregunta uno, que es la irradiancia efectiva, la temperatura de la celda, eh, y estos parámetros son parámetros que provienen de esta tablita que está acá. Entonces la tabla, oh, se me perdió. PV Model, así, del este de acá arriba. Todos los parámetros que aparecen allá abajito provienen de el resultado de elegir el módulo, que yo es lo que les había mostrado. Entonces, obtenemos PV Model
Ya obtenemos todos los parámetros que nos pide eh, esta función para obtener los parámetros de operación. Entonces, todo lo que está aquí, si eligieron bien el modelo, ya está resuelto. La pregunta 1 y la pregunta 2 era para poder obtener esta columna, o sea, estos datos y estos datos. ¿Ya? Y estos vienen por defecto. Entonces, opero todo esto. ¿Ya? Entrego esos parámetros. Ahí, finalmente lo importante son que esté bien definido el módulo que le están solicitando, porque de eso dependen todos estos parámetros. Pero eh, bueno, si copian y pegan en el fondo esta función, luego solamente tienen que jugar con estas variables de acá. Esas son las importantes. Entonces, obtienen esas variables, ¿ya? ¿Qué son esas variables? Bueno, acá este código lo que está haciendo en el fondo es construir un data frame donde le está dando nombre a esas columnas, que son esas variables de operación, y bueno, las está printiendo en el fondo es eso. Pero acá están, entonces para acá, ¿qué les retorna este código? Les retorna un arreglo de cada uno de estos parámetros para cada una de las horas de operación. Entonces recuerden, si ustedes seleccionan 12 horas de operación, 20 horas de operación, etcétera, las que ustedes quieran, van a poder obtener todos estos parámetros. ¿Ya? Entonces, lo único que se tienen que preocupar es de haber elegido bien el módulo y de tener ya temperaturas y radiancia efectiva. Recuerden que todos los parámetros tienen que tener la misma cantidad de datos, ¿ya? Porque acá lo que va a estar haciendo es para cada una de las horas va a desarrollar un algoritmo para poder determinar estos parámetros para cada una de esas horas. Camilo, ¿Sí? disculpa la pregunta, pero elegir el módulo se refería como al modelo, como lo de Sí, sí, Mitsubishi. sí, Ah, sí, ya, súper. exactamente, al modelo. En el fondo, esos son los errores típicos que aparecen acá, que de repente, no sé, pues acá le aparece un dato menos y les tira error de que las listas no son coincidentes o que falta un dato, etcétera. Así que, pero si se preocupan de que, no sé, acá tengan 10 datos, acá 10 y esto lo eligieron entregando la información del modelo, o sea, y esto lo eligieron bien, no deberían tener problemas. En el fondo es eso. Y ahora, ¿para qué nos sirven estos 5 datos? Es porque estos 5 datos son en el fondo los que nos dicen cuánta energía yo puedo capturar o en general todos los datos importantes para determinar la eficiencia de un panel solar. Entonces, acá dice caracterización de curva ID, que es en el fondo calcular todos los datos y la información de la curva, que es lo que yo les decía en un inicio. Nosotros queremos obtener esa curva. Ya entonces, obtener estos datos es importante porque la función SingleDiode nos pide ese input, nos pide esta corriente, la corriente de saturación, la resistencia, etcétera. Nos pide todos estos parámetros, que son los que nos entrega la función anterior. Entonces, llamamos, tenemos curva info, PDLI, PDSystem, SingleDiode y entregamos en este orden los parámetros. Ya, si se fijan acá, el tutorial está hecho de corrido manteniendo los mismos datos. Entonces, aquí la idea es que ustedes puedan eh, ir probando el tutorial de forma directa y ir obteniendo la información. ¿Ya? Entonces, luego, entregan estos datos a Curva Info y a Curva Info lo que va a hacer es los va a tomar, va a operar cálculos, etcétera, y luego les va a entregar esto. El output de la función es un data frame, o sea, el data frame ya está hecho, o sea, en el fondo es una tabla con los datos principales para una curva IV. Entonces, tienen la corriente de cortocircuito, voltaje en circuito abierto, corriente en punto máximo, potencia, voltaje en punto de potencia y potencia máxima. Entonces, ¿qué es lo que yo les había dicho en el inicio? Que ustedes necesitan potencia máxima. O sea, sumar todos estos valores que están aquí.
¿ya? Eh, entonces, por ejemplo, lo que hace acá para obtener la energía total entregada por el módulo es sumarlo, sumar toda esa energía, ¿ya? Entonces, en el fondo, ¿qué nos dice esta tabla? Esta es la energía obtenida para cada hora de operación, y si yo la sumo, tengo la energía total en todo el día de operación, o en todo el periodo de operación. ¿Se entiende? Sí. Ya, genial. Ahora, por ejemplo, acá más adelante les muestro cómo hacer los gráficos de la curva IV por los puntos de máxima eficiencia, etcétera. Se los comento porque para poder hacer el gráfico que no se los preguntan explícitamente en la tarea, o sea, no es necesario hacerlo, tienen que usar esta función. ¿Ya? Entonces, otra vez, lo nuevo, de nuevo. Generan una lista de voltaje, curva info, seleccionan el voltaje, debido a que quieren una curva IV, seleccionan el voltaje y luego calculan en base a este voltaje la corriente. Ya entonces, pblead pvsystem.ifrom para calcular esa corriente dado este voltaje y le entregan los datos los datos que ya usaron anteriormente. Por ejemplo, acá les pide lo mismo. Corriente en saturación, resistencia, etcétera. Solo que tienen que agregar este dato que es el voltaje. Con eso ya tienen la curva, y bueno, esto es para graficar, pero ya tienen toda la curva de operación para distintos niveles de irradiancia. Al menos eso hace este caso. Para distintos niveles de irradiancia, les calcula toda la curva, las curvas de operación. En el fondo, esta es una curva para cada una hora del día, etcétera. Pero para la tarea es hasta aquí. ¿Ya? Ahora ahí tienen que hacer un arreglito porque fíjense que acá ustedes tienen solamente la curva y la energía generada por un módulo. ¿Ya? Y en el sistema ustedes tienen 10, entonces ahí tienes que eh, ver acá lo de conversión de energía solar y ver qué hay que hacer cuando hay más de un módulo. ¿Se entiende? Sí. Ya. Consejo, sigan el tutorial paso a paso y si algo no les resulta, mándenme un correo. Y ahí para revisarlo. A ver qué error puede ser. Porque acá son muchos pasos para obtener solo este resultado, entonces hay errores. Y probablemente si aún no lo han hecho, quizás les aparece alguno. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? No, yo tengo una, pero no es de esta como de la pregunta 3 de la pregunta 2. Sí, dale. Pero no sé si se la tiro o si quedan más cosas de esta. O Eh, sea, lo que tenía planificado era revisar el tutorial y si tenían alguna duda de cómo usarlo, revisarlo al tiro. Pero si no, dale la pregunta. eh, a ver, igual puede ser como después de la grabación esta pregunta, como que te quiero compartir pantalla y todo. Ah, ya entiendo. Ya. Sí. Bueno, antes de dejar de grabar, no sé si... Me hagas las preguntas y ahí nos quedamos si quieres, no sé. No, es que yo en la ayudantía anterior les recomendé unos cursos que hay ahora, que están en desarrollo creo que también se los comenté en el aviso. Hay un curso de Princeton de fusión nuclear. eh, Están bien buenos, así que se los recomiendo. Y eso, si les quieren echar un vistazo, de hecho que están acá y se los comparto, por si les interesa. ¿Cuál es la gracia del curso? Es que es gratuito, están todas las clases grabadas y se ve un poquito de todo, desde la ciencia básica hasta ya aplicaciones.
que son como sistemas de generación de fusión nuclear. Y bueno, este año este investigador es chileno y está presentando qué cosas se hacen en Chile en estas áreas de física y fusión nuclear. Eso. Ya, ahora sí, dejo de spamear y vamos con las preguntas. Eh, Em, yo tengo una pregunta. Dame un segundito. Ahí